Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos una sábana bajera ajustable. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Me habéis pedido que os enseñe a confeccionar una sábana bajera ajustable en multitud de ocasiones, así que hoy es el día. Toma nota del paso a paso para poder hacer tus propias sábanas en casa. Consulta en la casilla de información del vídeo más detalles acerca de este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Este tutorial te sirve para hacer sábanas bajeras ajustables para cualquier medida de cama, incluso para cunas y minicunas de bebé. En primer lugar, vamos a determinar la cantidad de tela que necesitamos para confeccionar nuestra bajera ajustable. Para determinar el largo, sumaremos la medida del largo de tu colchón más el alto de tu colchón multiplicado por 2 más 10 centímetros más que vamos a añadir a los pies y 10 centímetros más que vamos a añadir en la zona de la cabeza para que la sábana quede bien metida debajo del colchón. Para determinar el ancho de la pieza de tela que necesitamos, sumaremos el ancho del colchón más el alto del colchón multiplicado por 2 más 10 centímetros que vamos a meter de la sábana tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Adapta estas medidas dependiendo del colchón que tengas en tu cama. Yo voy a coser la sábana bajera ajustable para este colchón. Hay que tomar las mismas medidas, ya te puedes imaginar, el largo, el ancho y por supuesto la altura. Bueno, pues una vez que he calculado la cantidad de tela que necesito, lo que vamos a hacer es doblar la tela en 4. Fíjate que aquí ya la tengo doblada por la mitad, da igual que sea derecho contra derecho, revés contra revés, como te pille. Y la volvemos a doblar en 4. Fíjate que coincidan muy bien las 4 capas de tela, que se cuadren perfectamente las esquinas, porque vamos a cortar 4 capas de tela de una sola vez, así que queremos que esté perfectamente cuadrada y que coincidan muy bien. Yo lo que he hecho ha sido planchar la tela que estoy usando, he marcado también los dobleces de la tela para que sean exactos y las 4 capas de tela estén perfectamente alineadas. Una vez hecho esto, vamos a cortar las esquinas, que son las que vamos a unir y donde vamos a colocar la goma. La altura de mi colchón son 6 centímetros y he calculado que van a ir 7 centímetros más por debajo del colchón, así que sumo 7 centímetros más 6, que son en total 13 centímetros. Con esa medida tenemos que cortar la esquina que te voy a enseñar ahora. Si tienes un colchón de 20 centímetros, por ejemplo, y has calculado que por debajo del colchón te queden 10 centímetros, tendrás que cortar una esquina de 30 por 30. Marcamos en este lado 13 centímetros y otros 13 en este otro lado. Puedes marcar las líneas o directamente cortar sobre la tela. Estoy usando un marcador al agua que se va en cuanto mojemos la tela. Antes de cortar comprobamos que la medida es exacta. Con un cate rotatorio, una base de corte y una regla de patchwork vamos a cortar este cuadrado. Cortamos sin llegar del todo al pico para no pasarnos. Esa parte la cortaremos con tijeras. Con respecto a los tipos de tela que puedes utilizar para confeccionar las sábanas de tu cama, te dejo debajo en la casilla de información un enlace a nuestro blog donde hablo sobre la composición de las sábanas y su calidad. Desdoblo la sábana para que veas lo que hemos hecho. Tenemos marcadas las 4 esquinas, las 2 de este lado y las 2 del otro lado. Tenemos que coserlas entre sí para formar la sábana. Aquí podemos hacer dos cosas, o bien colocar derecho contra derecho. Coseríamos esta parte sobrehilando o haciendo una puntada de zigzag para que nos quedara bien acabado por dentro, o bien podemos hacer una costura francesa que nos queda mejor acabado aún. Para hacer la costura francesa pondríamos revés contra revés, coseríamos por aquí dejando un margen de costura aproximado de medio centímetro y una vez que hubiéramos cosido por aquí colocaríamos de nuevo derecho contra derecho y haríamos una segunda costura por aquí adentro, al ancho del prensatelas.
Para ver en detalle cómo hacer la costura francesa, mírate el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla y que te dejaré enlazado en la casilla de información. Nos vamos a la máquina y cosemos por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, cerrando las 4 esquinas de nuestra sábana ajustable. Elegimos una puntada recta y en mi caso una aguja para tejidos finos. Cosemos con un hilo 100% poliéster o bien algodón. Aquí tenemos la primera esquina, estás viendo el derecho de la tela. Ahora lo volvemos del revés y vamos a hacer una segunda costura. Vamos a pasar primero la plancha para que nos sea un poquito más fácil y pasamos un segundo pespunte al ancho del prensatelas. Quiere decir que el margen de costura va a medir aproximadamente 1 centímetro. Con esta costura francesa lo que obtenemos es un interior de la sábana muy pulido. No se nos va a deshilachar y la costura va a quedar bastante asegurada. Ten en cuenta que una sábana lleva muchos lavados y nos tiene que durar mucho tiempo. Nos vamos a la máquina y cosemos de nuevo las 4 esquinas. Y ahora volvemos del derecho y ya tenemos la esquina formada, las 4 esquinas. Te enseño cómo encajan en el colchón. Fíjate que nos cuadran perfectamente en las esquinas y ahora esta tela sobrante de aquí, que es la que habíamos calculado para colocar por debajo del colchón, es donde vamos a poner la cinta elástica. Y la vamos a poner solamente en las esquinas. Si quieres ponerla todo alrededor del colchón, lo que puedes hacer es formar un pequeño canal. En la parte de aquí haríamos un doblez pequeñito y otro segundo doblez de 2 centímetros aproximadamente y con un pasacintas o con un imperdible colocaríamos la cinta elástica por todo el contorno de la sábana. Nosotros la vamos a colocar solamente en las esquinas y vamos a poner, en el caso de este colchón que es pequeñito, unos 10 centímetros de elástico a cada lado. Para un colchón grande pues pondríamos aproximadamente unos 20 centímetros hacia un lado de la costura y otros 20 centímetros hacia el otro lado. Para calcular la cantidad de elástico que tienes que poner en cada esquina te digo que vamos a hacer. Depende mucho de lo dura o de lo blandita que sea la cinta elástica con la que estés trabajando. Yo quiero colocar elástico a 10 centímetros de esta costura y a 10 centímetros también por este otro lado. No me serviría cortar 20 centímetros de elástico porque entonces no se frunciría. Necesito que el elástico estirado mida 20 centímetros. Así que cojo por ejemplo pues 14 y estiro hasta 20. Y compruebo si está bastante estirado o si está poco estirado. Yo creo que ahí el elástico tiene una buena tensión para que frunza bien la tela y se sujete bien la sábana por debajo. Ahora marco la mitad de este elástico porque tengo que hacerlo coincidir justo con la costura de la esquina de la sábana. Cuando estemos cosiendo, esta mitad tendrá que coincidir con la costura de aquí. Voy a marcar sobre la tela 10 centímetros y al otro lado también otros 10 centímetros. El elástico lo coseremos con una puntada de zigzag por el revés de la tela desde esta marca. Aquí haremos un par de puntadas hacia adelante y hacia atrás con una puntada recta para sujetar bien el elástico y coseremos con la tela pegando a la placa de la aguja. Tirando del elástico tenemos que hacer en primer lugar que coincida esta marca de la mitad del elástico con la costura, así que iremos cosiendo tirando del elástico para que esto nos coincida con esta costura y al otro lado tenemos que ir tirando con el elástico hasta que el final nos coincida con esta marca que hemos hecho aquí de 10 centímetros. Vamos a verlo en la máquina. Para empezar aseguramos el elástico con un par de puntadas rectas. Seleccionamos ahora una puntada de zigzag, que sea un poquito más estrecha que el elástico. Cosemos tirando del elástico hacia nosotros y tirando por detrás de la tela con la mano izquierda. Haz coincidir la señal que habíamos hecho a mitad del elástico con la costura de la esquina. Quizá en el último tramo te venga bien utilizar una pinza para tirar del elástico.
Una vez que hemos aplicado el elástico a las 4 esquinas, vamos a hacer un dobladillo todo alrededor para rematarlo bien. El dobladillo lo cosemos con una puntada recta cuando estemos cosiendo una zona que no tiene elástico y cambiamos a una puntada de zigzag cuando vayamos a coser el dobladillo por la zona donde hemos metido el elástico, en las esquinas. Y así nos queda la sábana por el revés. Fíjate que la costura francesa hace que tenga un acabado muy bueno en el interior. Esta sería la esquina donde hemos colocado la cinta elástica y luego hacemos ese dobladillo con puntada recta por cada uno de los lados rectos de la sábana. Pues fíjate que asimismo también puedes hacer fundas para asientos. Como esta zona queda para abajo, no hace falta que hagas una funda entera, te ahorras un poquito de tela y es una manera muy fácil de ponerlas y quitarlas y lavarlas siempre que quieras. ¿Verdad que es mucho más fácil de lo que parecía? Bueno, pues espero que te animes a hacer tus propias sábanas bajeras en casa. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.